Hola a todos, mi nombre es Cecilia Ramírez, soy bióloga, trabajo en la Universidad Nacional del Centro en el área de recursos naturales y sustentabilidad. Mi doctorado fue en el valor ecológico de los bordes de las vías del tren para la biodiversidad pampeana, y en este trabajo encontré que en pequeñas franjas, como son estos bordes de vía, se encuentra un montón de la flora nativa y de la avifauna de pastizal, y también y que es muy importante, por supuesto, para mantener la conectividad entre los fragmentos remanentes de pastizal pampeano que quedan. Acompañando a la vegetación silvestre nativa, hay bastante de vegetación cosmopolita que no es nativa, pero hace bastante que vengo investigando los usos de estas plantas como comestibles y medicinales, y empecé a fijarme cada vez más cerca mío, en el jardín o en los caminos, en los bordes de banquinas, los bordes de caminos a pie. Empecé a recolectar y empecé a alimentarme de esta flora silvestre. A medida que fui conociendo más lo silvestre, hay que reconocerlo para poder consumirlo. Entonces, además de fijarme en libros, en buscar páginas de internet que hablaran de esto, hablar con amigos que estuvieran haciendo lo mismo, tratar de reconocer fotografías, y me fui relacionando con lo cosmopolita silvestre de otra manera, viendo los insectos o los bichos que lo visitan, además de yo cuando la iba a ver. Y eso trajo que otras personas interesadas en lo mismo se contactaran conmigo, y lo que vi es que la relación con el entorno cambia lo que vemos en el jardín, las cosas que dejamos crecer en el jardín, y lo que vemos cuando salimos. Y la conservación del lugar, la relación con la biodiversidad que nos rodea, más allá de nuestra casa y nuestro jardín, empieza a ser más importante. Esa es mi experiencia. Así que en esta parte del trayecto formativo decidí mostrarles algo de conectividad, de fragmentos de diferente tamaño, y poniendo un granito de arena más en cómo utilizar lo silvestre cosmopolita para que lo empecemos a ver en todos lados y convivir con eso, con esa biodiversidad, aunque no sea nativa, tan valioso para nuestra supervivencia. Recolectar silvestre tiene muchísimos beneficios. Para los que no les gusta hacer la huerta, no tenemos que cuidarlo, crece espontáneamente en el jardín o en cualquier borde. Hay que tener solo cuidado de agarrar hojitas suficientemente altas para que no esté, o sea, los perros o los gatos no tengan acceso. Hay que lavarlo bien también, pero además no está genéticamente modificado. Muchos son resistentes al glifosato, lo cual, hay una contracara, ¿no?, en la utilización y en la valorización de esas especies silvestres. No se usan fertilizantes ni ningún tipo de agroquímicos para producirlos. No usamos combustibles fósiles y adicionamos un montón de minerales y vitaminas que en lo comprado o en lo cultivado inclusive no aparece. Además de que hay algunas teorías que dicen que energéticamente compartimos lo mismo, que es muy positivo consumir energéticamente lo que compartimos en el ambiente. En este pequeño fragmento tenemos una pregunta comparativa, simple, sencilla y directa, que podemos trabajar con nosotros mismos para darnos cuenta, y también con los niños, que es qué tipo de plantas podemos identificar y cosechar con fines comestibles o medicinales en un fragmento silvestre como este, y en el mismo fragmento pero con el pasto cortado como tenemos acá. Acá tenemos Chenopodium alba, la quinoa blanca, ideal para juntar las hojitas, lavarlas y hacer cualquier
preparado que hacemos con hojas verdes, como acelga o espinaca, cualquiera de las dos. Acá esta es una especie, bueno, acá la tenemos la misma, pero ya tirando semillas, o sea, ya pasó la floración y están madurando las semillas que todavía están verdes. Acá tenemos achicoria, ideal para juntar y hacer una ensalada con esto, porque todavía no está florecida y ahora la vamos a ver florecida un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo identificarlas? Primero identificar las flores, ver a qué hoja le corresponde, y después ya podemos identificarlas sin que esté florecida. Y son mucho más tiernas y ricas si vamos a comer la hoja cuando no está florecida, porque está menos fuerte en ese estadio. La verdolaga tiene como un mucílago en el interior, entonces para el intestino y es excelente. Se pueden mezclar las hojitas en ensalada, muy muy rica. Manzanillas. Bueno, acá juntamos un montón de burucuyá, de frutos de pasionaria, que es un servicio que nos brinda directamente la naturaleza, el de poder recolectar frutos, que vamos a preparar una salsa más tarde. Pero la que nos brinda el servicio anterior son los polinizadores que hacen posible que estos frutos estén, ¿no? Como la mariposa espejito, que es la que poliniza la planta y pone los huevitos en esta enredadera, cuyas hojas es comida por la oruga de la mariposa, digamos, donde cumple todo su ciclo. Acá tenemos el burucuyá, la pasionaria cortada con las semillas y con la cubierta también. Y vamos a preparar un dulce un poquito más ácido para usarlo como salsa también, de lo que queramos. Entonces, esto, que fue lo que juntamos, lo vamos a agregar a una cacerola con mandarinas para que tenga un sabor cítrico. Entonces lo agregamos, le echamos un poquito de agua, también le vamos a poner un poco de azúcar, no mucho, no en la proporción de los dulces, para que resalte el sabor del murukuyá. Le vamos a agregar también un limón exprimido y sus cascaritas, y lo vamos a revolver un poquito para que tenga contenido líquido. Le vamos a poner un poquito más de agua para que pueda reducirse. Muy bien. A esto le vamos a agregar un clavito, un clavo de olor, que se lo vamos a sacar cuando empiece a cocinar, así no es muy fuerte, y un poquito de canela. Acá de la Casa de Sol se ve la sierra en el fondo, la sierra en el sistema de Tandilia donde estamos están muy fragmentadas, lo cual cada fragmento es importante para los bichitos y las plantas que viven y habitan ese espacio, pero también para otros animales que atraviesan y pueden cruzar esos espacios. Entonces mantener la conectividad siempre es importante. Y los servicios ecosistémicos de los que habitan ese lugar, las funciones que realizan viviendo su vida de bichito, de plantita, tiene funciones para el resto, que tiene que ver con que nosotros vivamos mejor también. Pero este lugar que está justo enfrente se ve muy distinto a aquel lugar más atrás, a la izquierda, donde antes era así, hace aproximadamente 6 meses, y cortaron el lugar porque van a construir. Entonces los servicios que recibe Sol en este lugar son más elevados y en más cantidad, digamos, que los que reciben los vecinos que están de aquel lado. ¿Por qué? Porque las especies silvestres de este lugar están en su esplendor, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, de acá veo que hay una especie que se llama altamisa, que es una especie nativa, que es un antiparasitario. Podemos juntarla, tomarla y desparasitarnos naturalmente.
Veo arbustos nativos que son las chircas, es un Leupatorium bunifolium, que es una acaricida. Hay especies comestibles, como especies silvestres comestibles, como la quinoa, el Chenopodium alba, que es una cosmopolita, está en todos lados y Sol la puede cosechar. Hay gente que está corriendo, que disfruta del correr en este lugar y no en lugares donde hay muchos autos. Ese es un servicio ecosistémico que nos brinda el lugar. Hay un montón de aves que comen las semillas o los insectos, que hay más en este lugar que en aquel otro lugar. Se puede disfrutar de la belleza de la presencia de mariposas que polinizan las distintas flores que hay justo acá y que ya no están en el otro lugar porque cortaron el pasto y lo dejaron bajito. Entre los servicios ecosistémicos que vemos también acá enfrente, por ejemplo, y que no está en el fragmento que ya está cortado, están los halcones. Hay un halconcito colorado, un halcón plomizo, sobrevolando el área, buscando roedores, y los roedores están. Los roedores comen semillas, son dispersores de semillas también, y Sol, que vive en esta casa, también se ve beneficiada por el vuelo del halcón, pero también con el control de plagas que hace tanto el halcón como la lechucita de las vizcacheras, que está más allá también y cumple la misma función. La lechucita de las vizcacheras también se encuentra en las segrópilas, que es cuando regurgitan los restos de huesitos y plumitas o pelitos que no son digeribles. Se encuentran cantidad de las uñitas del telson de los escorpiones. Entonces, como controlador de plaga de escorpiones son súper importantes, de roedores también. Y bueno, por vivir enfrente a este fragmento silvestre, Sol tiene muchos más beneficios de la naturaleza de nuevo, que lo que van a tener las personas que tienen tan cortadito el pasto en aquel otro fragmento. Acá tenemos la quinoa recolectada, cosechada. Esto en más o menos media hora coseché 250 gramos de quinoa, de las semillitas. Se procesa igual que la quinoa que se compra en la dietética. Y después lo que preparé para esta oportunidad es rehogar una cebolla, rehogar una zanahoria rallada. Después agregué la quinoa y una parte de agua hasta que se consume. Y lo que vamos a hacer en esta oportunidad es agregarle fécula de mandioca para lograr hacer una pastita. No se necesita huevo, y esto se pueden hacer o hamburguesas o lo que cada uno quiera, o como se cocinan cualquier semilla, como el amaranto o la quinoa, para lograr hacer unas bolitas o unas hamburguesas. Y así van al horno. En este fragmento, muy cerquita de las casas también, hay un pequeño parche de pajonal de una especie nativa que es la paja colorada. Y si bien no es muy querida por la ganadería, porque tiene mucho material muerto, cumple un montón de servicios ecosistémicos para el lugar. Es una planta que florece en verano, es una megatérmica, se llama, y resiste mucho las sequías. Entonces, cuando otras plantas no están, no deja que las invasoras se implanten en el lugar. Tanto ella como otras megatérmicas, especies megatérmicas. Por otro lado, tiene tanta cobertura foliar
que cuando llueve la lluvia infiltra muy lentamente por las hojas y llega a las raíces muy de a poquito, sin dañar el suelo. Y la cantidad de raíces que tienen debajo del suelo hace que el agua se infiltre de a poco y que tengamos agua de calidad y en cantidad suficiente que sacamos en los pozos que hay en la ciudad. Por otro lado, en el verano tiene tanta superficie también, la superficie de raíces y foliar, que bombea agua para arriba y hace que las napas se mantengan bajas, previniendo inundaciones de esa manera, ¿no? Vamos a hacer la receta, vamos a hacer en esta receta un licuado verde de la mañana, donde vamos a poner la chicoria que cortamos, lavada, súper hepática, amarga, le da amargor y ayuda al hígado. Le vamos a poner la ortiga, así como la cortamos, lavadita, la metemos adentro de la licuadora. El burucuyá, solo las semillas en esta oportunidad. La ortiga aporta un montón de hierro. Bueno, ponemos el burucuyá. En este caso vamos a agregar cuatro frutitos, las semillas. Y a mi receta yo le agrego todas las mañanas semillas de chía y semillas de sésamo. Nos aporta calcio. Y a esto le agregamos agua. A este jugo lo mezclamos con jugo de lo que queramos, más convencional, para que el sabor no sea tan extraño. Yo particularmente lo mezclo con un pomelo, con una zanahoria y con una manzana. Bueno, nos quedó un dulce riquísimo, es rico y además es estético verlo porque se ven las semillitas del burucuyá como ojitos negros. Y las bolitas de quinoa quedaron muy ricas, son bien crocantes por afuera y muy tiernas por adentro. Y en este caso, el dulce ese que preparamos, podemos hacerlo para combinar cosas saladas, agregando a una porción un poquito de vinagre, un poquito de pimienta, sal y manteca, ¿no? Para que se derrita con eso. Y esta combinación, fíjense cuando se abre, cómo queda, cómo es adentro, ¿no? Bien elástica, además. Primero, entonces les voy a comentar 4 libros, o sea, son 3 libros y un anexo grande. Uno tiene que ver con el uso de las plantas silvestres, algunas nativas y otras cosmopolitas, originarias de otros lugares. Este es el libro de Rapoport. ¿Qué está bueno de estos libros? Primero, vienen en fascículos así que se pueden conseguir. Por ejemplo, tenemos la Diplotaxis acá, solo para mostrarles y después les pasamos el link. La ortiga, que es una especie también cosmopolita, que aparece acá. Y este librito, a ver cuál otra. Diplotaxis ya está. El yuyo colorado, que es este. El yuyo colorado es una especie cosmopolita, es una especie silvestre, originaria de Argentina, está en casi todo Sudamérica y es un resistente al glifosato. Y tiene un montón de aportes para la dieta, ¿no? Bien, estos fascículos, después de estos, sacaron este libro de INTA, Malezas comestibles del Cono Sur, también de Rapoport y colaboradores, y tiene, bueno, un montón de especies, entre ellas, por ejemplo, acá se ve la quinoa blanca, que es la que preparamos, con la que están hechas las bolitas, ¿sí?
También está acá bueno, de la diplotaxis ya hablamos. Lo interesante de estos libros es que además de trae un CD, entonces algunas especies se pueden reconocer. Y ahora hay un montón de plataformas y lugares donde poner la foto y asegurarnos con un botánico de si eh, estamos dándole en el clavo a la especie que creemos que tenemos, ¿no? Bueno, el aporte de esto también es que hicieron los análisis químicos para saber cuáles son los componentes que aportan a la dieta. Por ejemplo, eh, acá tenemos la portulaca, que es la verdolaga, que la vimos en el campito también, que la como en ensaladas junto con la carda, de cardar, a lo que le podemos poner tomate, trébol rojo y otras cosas. Por ejemplo, dice, 100 gramos de la planta contiene de 6.100 a 8.300 unidades de vitamina A y 26 miligramos de ácido ascórbico. Y así para cada especie. De las que hay, se cuenta. Y entre algunas de las que cosechamos, tenemos a la pasiflora, a la pasionaria, que es una especie americana, es nativa, una enredadera nativa de nuestro lugar, y que, bueno, preparamos esto. Además de estos libritos, les voy a comentar que es el de las flores de las sierras de Tandilia. Es un libro precioso de Malena Sabatino, que es investigadora. Y por ejemplo, acá vemos en color algunas de las especies. Esto es más silvestre, o sea, lo que les mostré antes es más silvestre y comestible. ¿Cuál es el beneficio de comer silvestre? Si son cosmopolitas, no corren el riesgo las especies nativas de que estemos cosechando más de lo que corresponde. Hay en abundancia, crecen en todos lados, como vimos en el jardín, ¿no? Y así vamos acercándonos al reconocimiento de las especies para después adentrarnos también en lo nativo. La pasiflora, entonces, es una de las nativas, ¿sí? Y como enredadera es hermosa. La ventaja de este libro, además de las especies nativas, es que trae sus visitantes florales. Los visitantes florales, muchos son especies, muchos son polinizadores, pero no todos son polinizadores. Este es un visitante de la pasionaria, bastante común, si está en la zona serrana. Se llama Stylus, tiene manchitas, líneas rojas, y esta especie va en un montón de otras especies. También va, fíjense, esta está en un latirus, una leguminosa nativa. Pero también en esta otra página se ve que está en una margarita, que es una especie cosmopolita. Entonces, también este de arriba es el Eryngium y alguno de sus visitantes. También, por ejemplo, por acá, otro visitante del Murucuyá es el Bombus, un abejorro nativo, el Bombus bellicosus. Bien, entonces, ¿qué otro material está interesante compartir en esto? ¿Cómo se puede trabajar esto? Uno es por el conocimiento mismo, ¿no? De las especies silvestres, los usos adicionales, el acercamiento y quienes lo visitan además de nosotros cuando la vemos, ¿no? Pero esta autora escribió un artículo que les voy a comentar ahora, que se llama El paisaje serrano de Tandilia. En este trabajito de divulgación, que es de Herrera, Sabatino y otros, un par de autores más, muestra el grado de fragmentación que tiene el sistema serrano, ¿no? Que nos hace entrar como en conciencia de el nivel de separación que tienen esos fragmentos, aunque nosotros no nos damos cuenta, para los bichos de diferente tamaño, que necesitan espacios y corredores grandes, es muy importante que tratemos de dejar esos corredores, ¿no?
Entonces, animales grandes, si el lugar está discontinuado, se quedan sin espacio, ¿no? Lo interesante de esto, con respecto al trabajo del librito, es que hay una imagen, por ejemplo, donde se ven a la izquierda algunas de las especies de plantas del sistema serrano de Tandilia, y a la derecha se ven las especies de insectos, los visitantes florales. Cuanto más alta es la columna, más visitantes recibe, más tipos de visitantes diferentes recibe. Entonces, a la izquierda podemos ver, por ejemplo, esta alta es la chilca, que es la primera especie que florece en agosto en el sistema, y esta especie de abajo es el Eryngium, de la que nosotros tomamos una hojita, ¿no? Y que es comestible para las ensaladas. Además de visitarlo nosotros, cantidad de bichitos, ¿sí? de mutualistas diferentes lo visitan. Es la segunda especie más visitada. Por lo tanto, dejar esas especies cerca nuestro, nos sirva a nosotros o no nos sirva, para los bichos y para la conectividad del sistema serrano es súper importante. Por otro lado, del otro lado, la columna más grande del lado derecho, que es donde están los insectos, corresponde, me pongo los lentes para no equivocarme, Astilus, al bichito rojo que les acabo de mostrar. Argentina en general es templado, o sea, tenemos diferencias estacionales, más al sur más todavía. Hay varios que comen varias cosas, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos la margarita en el jardín y la visita del Astilus, digamos, le estamos dando un recurso. Si dejamos chilcas, le estamos dando un recurso a un montón. Ahora, hay algunos que realmente son muy especializados y visitan solo algunas flores. Estas son de mucho más riesgo porque cuando desaparece, se reduce y se fragmenta más el sistema, esa especie desaparece, los polinizadores también desaparecen. Y eso depende del tamaño del fragmento. Cuando los fragmentos son más grandes, más especies contienen, más especies mutualistas y más especializados, y a medida que se reducen menos, pero también tiene que ver con la conservación del fragmento. Si el fragmento está menos pastoreado o no tiene fuego o es un poquito más cuidado, todavía puede haber especies de mutualistas más raros, digamos. Entonces, me parece que ese es el aporte de este libro, ¿no? De este libro y este trabajo particularmente. Y como vimos recién, la carda es una especie muy visitada. Por un lado, para los ganaderos es una maleza. ¿Por qué? Porque no es un pasto y no la consumen las vacas. Pero para los polinizadores nativos es súper visitada. Para nosotros puede ser comestible. Y en función a eso y a los usos y cómo podemos aprovechar la naturaleza para dar clases si somos docentes, les recomiendo este libro, alguna de las muchas plantas de la Sierra de Tandil, de Andrea Caselli y Julita Romero, que además de tener las especies en color, este está en PDF, lo pueden bajar, están las especies en color, al final hay un detalle de cada una de las especies en la parte delantera. Justo abrí donde está la descripción de la pasiflora, la pasionaria. Y cosas interesantes de este libro. Está bien, hay especies cosmopolitas que yo les digo que pueden estar en el jardín y ser aprovechadas en el jardín, que no pasa nada que estén, digamos, o sea, las podemos recoger y no son invasoras. Pero hay especies que sí son invasoras, como la zarzamora, como muchos pinos. Y en una sección de este libro, que la quiero encontrar, está en la página 210, trae una lista de todas las especies que no deberíamos cultivar ni plantar cerca de lugares silvestres, porque hay gran riesgo de que invadan el lugar. Y en la parte, en una sección que ya voy a encontrar,
En la sección 3 del libro, que es la página 186, tenemos algunas preguntas con la metodología de la ecología en el patio de la escuela, con las que podemos trabajar el sistema serrano. Por ejemplo, acá hay una pregunta para el nivel inicial que dice: ¿qué plantas encontramos en las sierras y qué plantas encontramos en el patio del jardín? Y esa es una pregunta disparadora para trabajar especies comestibles, especies con otras utilidades, nativas, exóticas, etcétera, etcétera. Y hay otra pregunta hermosa que acá dice, con relación a la carda y al servicio que brinda para muchos animales cuando la temporada es seca. Y dice: ¿cuánto se moja nuestro humedómetro, que es el dedo, cuando lo apoyamos suavemente en el tallo de la marcela, y cuánto cuando lo hacemos en el tallo de la carda? Y está el desarrollo de la pregunta con la observación, los conceptos de fondo para trabajar con los niños, digamos, y tener ese acercamiento a la carda, de darnos cuenta cuántos bichos dependen de ella, qué podemos hacer nosotros con la carda, digamos, y bueno, y el rol que juega y los servicios ecosistémicos que ella brinda, ¿no? Me despido agradeciendo a Custodios del Territorio, y me parece excelente la idea de este trayecto formativo de cada uno en su lugar, esperando encontrarnos en algún momento. Hasta luego.